Nueva York celebra 2 décadas destacando las contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. Carmen Bollosa conversa con Laura Filoy, curadora asociada de Arte Americano Antiguo del Museo Metropolitano de Nueva York, acerca de la importancia social y cultural de los objetos antiguos en la sociedad actual. Frank de las Mercedes es un pintor nicaragüense que en 1985, a la edad de 11 años, migró al barrio de Washington Heights. Su serie Uptown Arquetípico retrata personajes de la comunidad del Alto Manhattan. Actualmente desarrolla una residencia artística en el Oculus con una nueva serie titulada Contil. En Midtown hablaremos con el nuevo director de la icónica organización Repertorio Español, el actor y dramaturgo Rafael Sánchez, acerca de su papel en renovar y abrir espacios a las nuevas generaciones de amantes del teatro latino en Nueva York. A continuación, vamos con Carmen Bollosa y Laura Filoy Nadal. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida para mí y muy admirable por muchos motivos. Es Laura Filoy, curadora en el Museo Metropolitano de Nueva York. Un gusto enorme verte aquí. Bueno, que nos recibas porque estamos aquí en tus territorios. Para mí es un gusto tenerte aquí, Carmen. Sabes que me gusta muchísimo escucharte y reflexionar contigo sobre diferentes aspectos. ¿Cómo es que llegaste a ser curadora? No fue directo. Comencé estudiando conservación, intrigada por qué los objetos lograban conservarse hasta nuestros días, objetos que habían sido elaborados mucho tiempo antes, y por qué había otros que no se conservaban. Pero después me interesé también en saber cómo se hacían esos objetos, qué significaban, qué materiales se usaban, cómo se transformaban, y eso me llevó a estudiar arqueología. Y así, intrigada por contestar ciertas preguntas que yo me contestaba, comencé a investigar más profundamente sobre los objetos. Y entonces me vi motivada a buscar la manera de tratar de hacer que los demás pudieran conocer lo que yo estaba estudiando y entonces tener la posibilidad de que otros vieran quizás con sus propios ojos no solo lo que yo había visto, sino que ellos mismos, intrigados por ese objeto, trataran de saber más. Y así llegué a ser curadora. ¡Ay, qué hermosa trayectoria! Porque fue de conservar a comprender y explorar a compartir lo que ibas tú conociendo. ¿En qué consiste precisamente tu trabajo ahora que el museo ha estado pensando en reestructurar sus colecciones? Un curador hace muchas cosas en un museo. Su principal labor es estudiar los objetos, comprender cuál ha sido su trayectoria. A mí me gusta mucho comparar los objetos con la gente. Me parece que un objeto tiene una biografía, es decir, tiene una biografía cultural. Esa biografía cultural comienza cuando el objeto se hizo, después cuando se usó, después cuando quizás se dejó de usar y después cuando se volvió a reinsertar en un medio social. Y después vuelve a aparecer, vuelve a incursionar en una nueva trayectoria en un tiempo nuevo. Y es el interés de la gente el que ha motivado que esos objetos al final lleguen, por ejemplo, a un museo, a una colección. El Metropolitan tiene objetos que van desde hace 7,000 años hasta el día de hoy y que atraviesan todo el continente americano y los otros continentes, ¿no? En especial yo me dedico al material que es del continente americano, pero sobre todo a lo que ahora consideramos Latinoamérica, es decir, no solamente Mesoamérica, sino también su extensión a Centroamérica y Sudamérica. Pero las primeras piezas que entraron al museo, muchas de ellas provienen de Mesoamérica. Por ejemplo, hay algunas piezas que fueron hechas por los mexicas,
también conocidos como aztecas, en México, en el centro de México, y entraron muy temprano a la colección. Y ahora nos encontramos en un proceso de reimaginar y replantear la ubicación de las piezas y el darles un nuevo discurso que nos permita entender nuevas cosas que sean reflejo de todo el avance que ha tenido la antropología, la historia del arte, la arqueología, pero con una mirada del siglo XXI y por varios profesionales. Esa narrativa que hacen los curadores, pues son también reflejo de una revolución cultural contemporánea, pero esas también iluminan y ordenan nuestra visión del mundo. El trabajo de curaduría de esta colección lo hemos llevado a cabo mi socia, colega y amiga Joan Pillsbury, junto con Hugo Ikehara, que es un arqueólogo peruano. Y entre los tres hemos buscado plantear ciertas preguntas que los objetos nos permitan responder y contar nuevas historias. Por un lado, la sala está distribuida cronológicamente para ubicar, digamos, en la cronología cada una de las piezas y que el visitante pueda entender qué se estaba produciendo en qué momento en diferentes regiones. Por otro lado, abarcamos, digamos, las áreas culturales para hablar, digamos, de zonas geográficas específicas. Pero algo que nos ha interesado a los tres es hablar de cómo las ideas, igual que las personas, migran. Y esas ideas se implantan en las nuevas regiones y transforman a aquel que tiene contacto con estas nuevas ideas. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos ha interesado mucho y que esta colección permite es hacer comparaciones digamos, por estilos o por formas o por significado que no paran con las fronteras actuales de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Sino que trascienden. Por ejemplo, algo interesante es que la tecnología de la metalurgia proviene del sur. Se inició en el sur del continente y viajó hacia la parte norteña del continente, hacia México, hacia lo que ahora es México, y se fue desarrollando en todo el continente. Y en medio de todo eso vamos a ver el maíz viajar, en medio de todo eso vamos a ver lo que descubrían los del norte o inventaban los del norte o transformaban los del norte y pasaban de un lado al otro. Es increíble. Y uno siempre suele pensar que los museos son lugares inmóviles. Quiero hacerte la pregunta de rigor. ¿Qué es para ti Nueva York? Para mí, Nueva York es una ciudad dinámica, una ciudad multicultural y donde cabemos todos. Yo siempre hago un símil con Teotihuacán, esta gran urbe del siglo VI de nuestra era, donde convergía todo mundo, donde se hablaban todas las lenguas. Así es Nueva York. Aprovecho para invitarlos a todos los neoyorquinos, a que a partir del 31 de mayo del año que viene visiten estas nuevas galerías reimaginadas. Va a ser una grata sorpresa para ustedes y sobre todo para nosotros el que puedan visitarnos. Muchas gracias, Carmen, por tenerme en tu programa. Gracias a ti. Has sido muy generosa y precioso lo que nos has contado. Estamos todos con muchas ganas de ver una vez más y ahora mostradas de otra manera las colecciones de este museo que es nuestro, que es del mundo, que no es solamente de Nueva York. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa, este es Nueva York y hasta la próxima. Hola, ¿te gustan las fiestas? En esta casa hay una muy animada. Los vecinos se han reunido a comer y bailar. Algo están celebrando. Al parecer, el convivio lleva ya un rato. Es probable que estemos llegando algo tarde. De hecho, muy tarde, con unos 2000 años de retraso. La casa es muy acogedora, ¿no te parece? El techo inclinado de 4 aguas no solo protege a las personas de las inclemencias del clima, sino que vuelve el espacio muy agradable.
Observa los motivos con forma de rombos negros y blancos que adornan los techos y las paredes. Ninguna casa de esa época ha sobrevivido hasta nuestros días. Por eso, las maquetas de barro como estas resultan tan interesantes, pues nos permiten ver cómo eran las construcciones de entonces y darnos una idea de lo que ocurría en su interior. Es posible que este tipo de piezas se usaran en ciertos rituales, pero cuando se colocaban como ofrendas en las tumbas, las festivas escenas que representan un mundo animado, familiar y eterno servían para acompañar a los muertos. Para los antiguos habitantes de Nayarit, el mundo de los vivos y el de los muertos no son tan diferentes. La muerte es simplemente una continuación de la vida. Frank de las Mercedes busca explorar los desafíos y similitudes de la comprensión, articulación y aceptación de las duras y generalmente contradictorias realidades de la vida contemporánea. Soy un pintor nicaragüense, nací en Masaya, Nicaragua, y emigré a los Estados Unidos en el 1985. Nosotros salimos de Nicaragua huyendo pues, del conflicto que estaba sucediendo allá y del servicio militar que habían impuesto en Nicaragua. Y basado en eso, mi mamá ya estaba en Nueva York y llegamos a reencontrarnos con ella. Estuve separado de mi madre como 3 años. 3 años bastante difíciles en Nicaragua para nosotros, mi hermana y yo, que nos quedamos después de que ella saliera. Yo llegué a Nueva York de 11 años, entonces mi mamá salió cuando tendría yo como 8 o iba a cumplir 9. Yo pues tenía pensado que iba a ser o actor o músico, y por razones de la vida, creo yo, quizás de la gente, yo caí en una gran depresión, y mucho de eso tenía que ver con pues, las experiencias en Nicaragua, la guerra, la violencia. Creo que venía bastante maltratado por eso y no se manifestó hasta que yo tenía mis 25 años por ahí. Y entonces, en medio de estar en el teatro y la música, caigo en una gran depresión y completamente me despegué de todo. Y en esa depresión, donde estaba solo iba al trabajo, había dejado todo, agarré unas acuarelas en un Duane Reade y en base a eso, aquí estoy. A mí me inspira, no solo en Washington Heights, pero en Nueva York. Desde que yo llegué a Nueva York, en esta era de experiencias immersive, que le llaman, para mí Nueva York siempre lo ha sido. Desde que llegué a Nueva York en el 85, meterme a un subway lleno de graffiti, donde todo era graffiti, para mí eso era una experiencia cultural. Y hasta el día de hoy me siguen inspirando las paredes, los rótulos que se van rompiendo, se van malogrando con el pasar del tiempo y de los elementos. Todo eso siempre ha sido una forma de inspiración y afecta en mi trabajo. Definitivamente ha tenido mucha influencia en mi trabajo, las texturas, los colores, y en eso he encontrado bastante inspiración. Llevo tiempo trabajando con este concepto de la sombra interior, del niño interior, y pues el arquetipo ha estado presente en mi obra por bastante tiempo, pero esta vez quería contar una historia de la gente, sobre todo de Washington Heights, de Upper Manhattan, de Inwood, de Harlem, representarlos como arquetipos y como un arquetipo accesible, no mítico, pero que fuera un arquetipo que conocemos y que se identifica o nos identificamos con este. Y entonces fue bastante intuición. Vi a un señor
de la escuela de mi hijo y dije, él puede ser el sabio, o él puede ser el anciano de la aldea, ¿verdad? Y entonces ese fue el arquetipo. Otra persona se me pareció el rey. No en cuanto lo vi, pero cuanto lo pinté, dije yo, este es el rey, este es el arquetipo del rey. Y así fue seleccionando, fue más que todo como ellos presentándose para la obra sin yo buscarlos. Aparecieron y los utilicé de esa manera que los exaltaba también y que también celebraba no solo su profesión, pero los celebraba como inmigrantes, los celebraba como el esfuerzo que traen a la comunidad y el color que traen a la comunidad también, con bastante entusiasmo, gente del Ecuador, gente de Honduras, gente de Colombia, y estaban ahí. Pero no podía encontrar a alguien del Salvador, a pesar de que hay salvadoreños, no aparecía. Y entonces eso fue una historia muy, muy curiosa, que la persona llegó al espacio y pude pintar a la escriba, que es la salvadoreña. Lo más importante que quiero que mi arte haga es expandir conciencia. Es todo lo que busco. No busco ser político, no busco tampoco dar yo punto de vista, más bien cuestionar, que la gente vea la obra y que se hagan la pregunta de lo que estén viendo al frente de ellos. Entonces, para mí es muy importante crear conciencia y expandir la conciencia de la gente por medio de una obra. Definitivamente la experiencia en este espacio del Óculo ha sido maravillosa porque, fíjate, se le llama Nueva York la capital del mundo y aquí entra gente de toda cultura, de todo, ha sido increíble. Hay bastante diversidad, una diversidad increíble se ve en Nueva York. Llegas a interactuar con gente de todo el mundo, se puede decir, porque pasa gente aquí tuviste alemanes, y gente de África, pues, han entrado nicaragüenses que se han asustado que hay un nicaragüense aquí. Ha sido una experiencia bastante nutritiva, emocional y creativamente también. Bueno, últimamente estoy desarrollando una obra que se llama Contil. Contil es la palabra de Nicaragua para hollín y es basada en un incendio del 2014 donde perdí toda mi obra. Perdí toda mi obra en el 2014 por un incendio y no me quedó ni un cuaderno ni una pintura. Y lo único que conservé fueron los folders digitales de la obra documentada y algunas páginas de mi diario de arte, que siempre he tenido un diario de arte. Y entonces, basado en eso, he empezado esta serie que se llama Contil, donde estoy combinando, haciendo un tipo de collage digital, el cual después, al ser impreso, yo lo pinto y se vuelve una obra pintada, y que también la estoy incorporando como collages, los que están aquí. Y esa es la nueva obra que estoy trabajando. Hola, mi nombre es Claudia Norman, directora y fundadora del México Now Festival, y quiero invitarlos a que vengan al Chelsea Factory del 20 al 24 de noviembre. Por primera vez en 20 años, el festival se va a llevar a cabo los 5 días bajo un mismo techo. Nos hemos convertido en una especie de oasis donde el arte contemporáneo en sus múltiples disciplinas, en fotografía, en danza, en teatro, en cine, puedan encontrar un lugar y un público que está deseoso de saber qué es lo que los artistas contemporáneos están diciendo. La programación siempre es desde un punto de vista ecléctico, porque pensamos que la cultura no se puede definir de una manera lineal. La cultura es global, la cultura no tiene fronteras y la cultura tampoco tiene necesariamente un idioma. Entonces, para nosotros es una manera de crear un diálogo. En el caso de estar en Nueva York, de ser un proyecto donde tú encuentres tu participación y tu conexión de la cultura o del idioma del que vengas. Queremos que vengan, celebren y que nos apoyen para seguir estas iniciativas en un futuro que depende de nosotros, que sea brillante y muy importante para el espíritu humano.
Rafa Sánchez sabía desde temprana edad que quería ser artista y así después de Madrid llegó a Puerto Rico a hacer teatro y hace 2 años a ser director de la legendaria compañía de teatro Repertorio Español. ¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¡Buenas noches! Hacer teatro no solo en repertorio o en español es un reto en general. El mayor reto es ese, traer a la gente, porque una vez que están aquí en la sala, celebran quiénes son, saben que se lo han disfrutado y piensan todo el tiempo como que ¿por qué no he venido antes?, ¿no? Y hacerse conocer. Yo creo que hay mucha población latina que no necesariamente conoce el trabajo de repertorio, latina y no latina, porque tampoco es que necesariamente solo hagamos teatro para los latinos, tenemos subtítulos en inglés, cualquiera puede venir a disfrutar nuestros proyectos. Después de lo que vivimos en la pandemia, el público todavía no ha vuelto al 100% a las salas, hay una competencia muy intensa con las redes sociales, con otras ofertas de entretenimiento, con la accesibilidad que tiene la gente muchas veces a no tener que salir de casa, ¿no? Una casa donde una anciana vestida de negro gobernaba con puño de hierro. He intentado estabilizar el barco durante la transición, ¿no? Porque también asumí el puesto en plena pandemia, ¿no? Con un teatro cerrado. ¡Emma! ¿Dónde están mis zapatos? Lo hemos conseguido y hemos demostrado que las cosas que estamos haciendo van a más y me gustaría que siguiera siendo así. Aquí está, señor, la novia. ¡Hija! ¡No sabe! No sabe que esa es su dicha toda. ¡Ya está en Madrid tu marido! Yo tengo la suerte de haber empezado a liderar una compañía con un legado y con una trayectoria impresionante. Es una gran responsabilidad, pero a la misma vez es una gran oportunidad, ¿no? Durante 56 años Repertorio ha estado presentando lo mejor del teatro en español y yo creo que soy una persona que estoy muy loco con mis ideas y aunque a veces da miedo soñar, siempre intento conseguir alcanzar lo que sueño, ¿no? He estado un poco desconectado, no he prestado mucha atención a las noticias. Pero sabes lo que pasó. Todo el mundo lo sabe. Yo viví toda mi vida en Madrid hasta los 22 años que me fui y en realidad recuerdo cómo los maestros del colegio nos llevaban a ver teatro desde que éramos súper pequeños. La cultura teatral y artística en una ciudad como Madrid es muy presente, ¿no? Y siempre tuve la suerte de tener acceso a ello y que mis padres lo apoyaran también, ¿no? Cuando me gradué de mi primera maestría en artes escénicas, decidí mudarme a Puerto Rico. En aquel momento tenía una pareja que era de Puerto Rico y me movió el amor, supongo, pero en realidad también el hecho de querer buscar mi propia vida, ¿no? Y mi propia compañía. Fundé Tanta y Teatro en el 2007 y estuve 10 años siendo muy feliz en Puerto Rico. Es mi segunda casa, produje muchas obras allí y me siento un boriñol, como digo yo, ¿no? Mitad boricua, mitad español. Yo recuerdo como algo muy duro para mí las primeras veces que me subí al escenario en Puerto Rico y mi familia no estaba. No solo somos artistas, sino que también somos inmigrantes y yo creo que a veces no hablamos mucho de lo duro que es estar lejos de nuestros países y de la gente que nos ha estado apoyando y que nos quiere. Recuerdo eso como un momento muy duro. Obviamente cuando me mudé a Nueva York fue después del huracán María, o sea que fue también un proceso muy traumático por todo lo que vivimos en la isla, ¿no? Cuando vivía en Puerto Rico, pero me abrazaron rápido aquí y eso se pasó más fácil. Como buen loco que soy, yo le pedí matrimonio a mi pareja después de una función de teatro inmersivo. Éramos 18 actores y hacíamos un proyecto que se llamaba Construyendo a Verónica, maravilloso en Puerto Rico, un exitazo porque era una experiencia y la gente salía muy conmovida de ella. Y un día después de una función le pedí matrimonio a mi pareja y bueno, 10 años después sigo casado, así que supongo que salió bien. Muy bien. Empecé a trabajar aquí como asistente, en realidad, del director ejecutivo anterior y poco a poco fui lo que dicen shadowing en inglés, ¿no? Como haciéndole sombra para ir aprendiendo lo que era toda la posición de la compañía. Y ya tenía experiencia en producción y demás y la Junta decidió hace 4 años ya tomar a las riendas de la compañía.
No podía soportar pensar en ver este encantador hombre convertido en un experimento para la diversión delirante del profesor. Estoy intentando darle un aire nuevo a repertorio, atrayendo un público más joven, trayendo temas al escenario que yo creo que no podemos obviar y que no podemos hacer como si no estuvieran pasando, ¿no? Yo creo que aquí tenemos la oportunidad de no solo defender nuestros valores y nuestros principios, sino a la misma vez también celebrar quiénes somos, ¿no? Y eso implica pues haber traído obras con temática queer, haber traído al centro del escenario la afrolatinidad con un proyecto como La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde. ¿Vives sola? ¿La Ica no te ha hablado de mí? No. Con razón no saliste corriendo. ¿Cómo así? Soy mujer de trabajo, Oscar. Eso me supuse. ¿Ah, sí? Claro, porque he de pensar que es usted una vaga. Nueva York tiene una historia de cultura teatral muy extensa, ¿no? Y el hecho de que pueda haber tanta variedad es siempre beneficioso. La Llamada es un proyecto que nace en Madrid hace 10 años de los creadores de Paquita Salas y Veneno, los Javis, ¿no? Como les conocen mundialmente. Y es un musical que es muy fresco, muy divertido, muy camp, sobre este campamento de verano donde estas dos jóvenes están descubriéndose como adultas y a una de ellas se le aparece Dios y le canta canciones de Whitney Houston. Cuando la misión al principio de repertorio era hacer teatro en español para esa gente que a lo mejor no necesariamente sabía inglés, yo creo que la cosa ha cambiado ahora y realmente la gente que viene a repertorio es para celebrar que hablan español, ¿no? No porque no haya otra opción, porque probablemente la mayoría de nuestro público es bilingüe y pueden ir a cualquier otra oferta, pero celebran venir aquí y sentirse en casa. Mira, todos esos dominicanos que vienen a ver a sus familias. Repertorio para mí no solo es mi trabajo, es nuestra pequeña bodega, como digo yo, somos una familia. Siendo latinos e hispanos, trabajamos con una variedad de nacionalidades y de culturas. Dentro de que hay muchas cosas que nos unen, también es muy bonito la individualidad de cada uno de nuestros patrimonios y nuestros tesoros culturales, ¿no? Entonces, es una familia muy bonita con la que trabajar. Clara, señora, aún ahora viene con piernas y pies. En el próximo episodio de Nueva York, entrevistaremos a la organización Pulso Nueva York, que ayuda a reunificar las familias latinas, a la multipremiada escritora Carla Gulfenbein y a los integrantes del gimnasio de boxeo El Maestro en el Bronx. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.